Parecía una imagen de una película de acción. Desconocidos sacaron los pernos que aseguraban los rieles. El resultado fue este: 11 vagones destruidos tras el descarrilamiento de una máquina de carga de la empresa FEPASA. Retiraron un tramo de la línea, vale decir, la desapernaron. Aquí hubo trabajo acucioso, planificado de parte de estos delincuentes. En el lugar además se encontraron rastros de combustible, se presume para quemar los vagones. Los responsables también atacaron a los maquinistas que debieron refugiarse al interior del accidentado tren. Los maquinistas bajaron, procedieron a verificar qué es lo que había ocurrido y llamaron a operaciones de ellos, de Ferrocarriles a Santiago, y fue en el instante que empezaron a ser agredidos con armas de fuego, tanto cortas como largas. El tren transportaba celulosa y para las autoridades de la región este ataque ha sido el más grave de los últimos tiempos. El gobierno en el día de mañana, en la ciudad de Temuco, presentará un requerimiento por ley antiterrorista contra cualquier persona que haya resultado responsable de este atentado. Mientras esto ocurría, la Policía de Investigaciones detuvo a 3 sujetos en la comuna de Freire, allanamientos que tenían objetivo capturar a los responsables de otro ataque en diciembre del año pasado. En esa oportunidad, un chofer resultó con el 17% de su cuerpo quemado luego que incendiaran su camión. Aquí están los mapuches detenidos, Peñi. ¿Tiene algo que ver con el Como ataque dirigente, al camión? así lo tienen detenido. ¿Tiene algo que ver con el ataque al camión, Peña? Nada. ¿Tiene algo que ver con el ataque al camión? Absolutamente soy inocente. Nos persiguen por nuestro pensamiento, por exigir derecho y respeto a nuestro pueblo. ¿No atacaron a ningún camión? En absoluto. Jorge Painevilo, segundo Neculman y Miguel Painevilo quedaron en prisión preventiva mientras se investiga su presunta responsabilidad en el ataque incendiario. Eso mientras las policías continúan con la búsqueda de los responsables del descarrilamiento del tren El Coy.